Todos los hombres somos conscientes de que a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar o hemos experimentado situaciones que nos han traído hasta donde estamos hoy día. Y es cierto de que parte de madurar significa dejar el pasado atrás, pero lo cierto es que hay muchas veces en las que eso es demasiado complicado o simplemente no es algo fácil de decir, ok, lo dejo en el pasado, porque las consecuencias nos persiguen por mucho tiempo. Y eso conduce a muchos hombres a que tengamos un final. Y es por eso que en el video de hoy te traigo top finales que vamos a tener los hombres probablemente, o que son los más probables que tengamos. Para arrancar este puesto tenemos al militar, al soldado, al guerrero, al espartano, al policía, aquel que decidió portar uniforme. Normalmente, la mayoría de hombres que eligen el uniforme, ser soldado, ser policía, lo hacen por una razón. Cuando eran más jóvenes, cuando eran niños, normalmente llegan a sentir o experimentar lo que es la maldad del mundo, la violencia, los problemas, la pelea, y se caracteriza porque experimentan que en ese momento que estuvieron en peligro, no tuvieron a alguien que los proteja, no tuvieron a alguien que los defienda, o le ha pasado a alguien cercano, a quienes ellos estimaban mucho, entonces buscan de alguna manera compensar, resarcir ese daño, y es ahí donde eligen portar el uniforme. Pero también hay otro grupo de hombres que eligen portar el uniforme por un motivo. Son aquellos hombres que no lograron encontrar valor en sus vidas y tienen la mentalidad, ok, mi vida no vale nada, pero sé que allá afuera hay personas que sus vidas sí vale algo, entonces voy a pelear, voy a luchar por ellos. Pasamos ahora con el siguiente final para un hombre, el peleador, el gran peleador de artes marciales. Normalmente esos hombres que acaban siendo peleadores de artes marciales lo hacen por dos motivos. El primero, cuando eran más jóvenes, cuando eran niños, cuando estaban en la adolescencia, obviamente cuando eran menores, por así decirle, se sentían débiles, se sentían inseguros, sentían miedo, y en las artes marciales encontraron algo. No solamente aprendieron a defenderse, sino que descubrieron la filosofía, descubrieron una manera de vivir, descubrieron un estilo de vida. Aquel hombre que no es peleador para ser violento con los demás, sino que es peleador para que cuando la situación lo requiera sea capaz de ejercer violencia de manera adecuada. Porque hay que recordar algo, el hombre que no sabe ejercer violencia y dice ser pacifista, no es pacifista, simplemente es inofensivo, es capaz de cuidarse a sí mismo o de cuidar a otros. Entonces, el hombre que se dedica a las artes marciales de adulto es alguien que fue débil y que ahora siente seguridad en su vida, se siente fuerte. Otro posible grupo que encaja aquí son aquellos hombres que fueron malos, que fueron violentos, de más jóvenes, que decidieron empezar en las artes marciales por consejo, porque los llevaron ahí, porque sus decisiones los terminaron llevando a un gimnasio, donde entendieron que en el mundo puedes ser fuerte sin la necesidad de ser violento, sin la necesidad de ser malo. Porque hay que tener en cuenta algo, que muchas veces las personas que son violentas, que son malas, son porque es más que todo una forma, un método de protección, porque sienten miedo, se sienten débiles. Entonces, si yo voy y delante de alguien o con alguien me hago el malo, me hago el duro y lo amenazo y que lo voy a golpear y todo, más que todo es para demostrar que no soy débil. Pero aquellos hombres que al principio fueron malos y que terminan en un gimnasio de artes marciales descubren esa maravilla de que puedes ser fuerte sin la necesidad de ser malo, puedes ser fuerte
sin la necesidad de estar en la calle lastimando a otras personas. Y yo considero que es algo muy bonito. Las artes marciales me encantan. Serían dos grupos que encajarían en ese final. Como siguiente final tenemos el millonario o el exitoso. Aquel hombre que decidió buscar valor en su vida. Hablamos de un valor de fama, de reconocimiento monetario, éxito materializado. Aquel hombre que decidió trabajar día y noche, que decidió olvidarse de la familia, amigos, amor, novias, etc. Que se enfocó únicamente en hacer dinero. Y es aquel hombre que posiblemente cuando era más niño, o bueno, cuando era un niño, cuando era un joven, un adolescente, experimentó y atravesó la carencia. Sin dinero en los bolsillos, sin ayuda de los padres, se sentía un perdedor, sentía que no tenía nada de hecho, que no valía nada, y decidió refugiar, decidió contrarrestar esa idea, ese pensamiento a través del trabajo duro, y es por eso que ahora llega a convertirse en millonario y en un hombre exitoso financieramente. Pasamos ahora con uno de los finales que hay muchos hombres que anhelan con su corazón, y ese final es el de familia. Aquel hombre que encontró la pareja ideal, la pareja perfecta. Aquel hombre que decidió alejarse de todo, que se concentró únicamente en su familia. Aquel hombre que se casó, tuvo hijos y vive tranquilo en casa con su familia. Aquel hombre que se levanta un domingo temprano con su esposa, con sus hijos, van a la iglesia. Aquel hombre que un viernes en la noche cena en su casa con su familia, con su esposa, con sus hijos, tranquilo. Este es un final que para muchos es considerado un final promedio, un final que no es la gran cosa, pero aquí hay que reconocer que no siempre se trata todo de dinero, de cámaras, de fama, de reconocimiento externo, de validación externa, sino que muchas veces se trata de sentir paz con lo que uno tiene y sentirse en paz consigo mismo. Quedarse en casa con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, cenar tranquilos, conversar. Yo considero que es un final bastante bueno y que seguramente muchos hombres cambiarían lo que tienen por tener un final agradable y en paz como ese. Como siguiente final tenemos al religioso. Aquel hombre que no encontró la plenitud, que no encontró la felicidad, que no le fue suficiente y que no le bastó las cosas del mundo. Aquel hombre que no se conformó, aquel hombre que encontró únicamente un vacío en el dinero, en la fama, en las mujeres, en la acción del mundo. Aquel hombre que se cansó de lo malo y decidió entregarle su vida a Dios. Aquel hombre que ahora está soltero y que vive únicamente predicando la palabra de Dios en una iglesia, en un grupo, una comunidad. Aquel hombre que vive en paz y gloria con Dios. Y para finalizar tenemos al solitario. Aquel hombre que se aburrió, que se sentía cansado del estrés, del mundo exterior, que se sentía cansado de la ciudad, de los suburbios, del urbano. Aquel hombre que ya no podía soportar el sonido, el ruido de las bocinas de los autos, el ruido de las personas en la calle, los gritos, llantos, risas, y decidió aislarse de manera voluntaria de la sociedad, de la civilización. Aquel hombre que ahora vive alejado en el campo, en las montañas, lejos de los demás. Posiblemente viva solo, tal vez decidió huir con su familia, pero lo importante es que encontró aquello que buscaba: silencio. Silencio y paz, tranquilidad. Muy bien amigos, con eso finalizamos el video.
Si les gustó, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, compartir. Yo soy Leo Nexus, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.